Ignacio González Prieto para hablar de esta, que ahora cambió el nombre, Nacho, Escuela de Yoga de Buenos Aires. Secta. Ahora, a los que tienen unos cuantos años, más de 40 como nosotros, ya te suena esto. En los 90 ya se había hablado de esto. Y yo me acuerdo en los 90 que eran los que mandaban chicas bonitas a reclutar paparulo que se las querían levantar y terminaban adentro. Esa era la metodología en los 90. ¿Cómo esto pasó tanto tiempo y...? Mira, te voy a confesar una conversación que tuvimos hoy a la mañana antes que yo fuera hacia el lugar donde estaba una de las sedes principales de la secta ahí en la zona de Parque Centenario. Hablamos con Luis Sotero. Él me decía, cuando él estuvo en el equipo del Telenoche Investiga, que hicieron muchas investigaciones de este tipo, trabajaban en ese momento con Sergio Orguezábal, y me decía que ellos estaban siguiendo la pista de esta organización y que nunca se llegó a hacer un informe porque faltaba que alguien que perteneciera a la secta pudiera registrar, calcular con la tecnología de aquel entonces, te estoy hablando año 91, 92, 93, pudiera registrar algo dentro del lugar, ya sea fotografía, video y todo lo demás. Las cámaras ocultas que utilizaban. Las cámaras ocultas que usaban ellos para trabajar. Imagínate hoy con los dispositivos tecnológicos que tenemos, si alguien lograba infiltrarse dentro de esto. Sí. El tema es grave por lo siguiente. Acá hay un relato de una persona, nosotros hoy a la mañana hablamos con él, Pablo Salum, que Pablo Salum dice, y la pregunta que hoy me decía uno de los funcionarios judiciales que está investigando es, nosotros recibimos la denuncia de Salum y la pregunta que nos hacemos es, lo de Salum, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿Lo multiplicamos por 1, lo multiplicamos por 10, lo multiplicamos por 100 o lo multiplicamos por 1000? No lo sabemos. Salum dijo, la mamá tenía problemas de salud. ¿Cuánta gente tiene problemas de salud y entra en un estado de desesperación? Primero la capturaron un grupo de gurús que le decían, mire señora, tome esto, haga esto, en tanto tiempo, su problema médico se va a solucionar. Después le dijeron, miren, para llevar una vida un poco más tranquila, incorpórese a la escuela donde va a hacer yoga, que es un ejercicio espiritual y físico que le va a traer ciertas connotaciones al cuerpo. Además estudie filosofía porque va a aportar a su intelecto y también le va a permitir entender un poco el momento que está viviendo. Pero después la propia familia de este joven, él también fue captado por la secta, dijo, terminamos en sometimiento y captación. Y él, en la denuncia, dice, obligaban a niños a tener relaciones sexuales con adultos, inclusive con sus propios padres. ¿Pero él llega por su mamá? Él llega por la mamá. No había una cura, evidentemente, ¿no? Él llega por la mamá y de hecho lo que dice en la denuncia, me contaba uno de los jefes de la Policía Federal el viernes pasado, cuando todo esto empezó, cerca de las 7 de la tarde, me decía, acá tenemos un niño que fue captado, que pudo escaparse, cosa que no lograron otros, y logró denunciarlos. Y ahora atenerse a los riesgos. Porque la gran pregunta es, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué define a una secta, Nacho? ¿Por qué usas secta y no asociación ilícita? Mirá, lo que define a una secta es el modus operandi. Es decir, a vos supuestamente te convocan para una cuestión espiritual, para una cuestión religiosa, para una cuestión de ejercicios como puede ser el yoga, etcétera, y luego deriva en otra situación. Y lo que hace la secta es, llegan a convencer de tal manera a la gente que después es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Y además, para aquel que traiciona al grupo, hay consecuencias. O aquel que intenta salir y el grupo se entera, hay consecuencias. Y aquel que sale y denuncia, aténgase a las consecuencias. Esto ha pasado históricamente con todas las sectas que han sido descubiertas en distintos lugares del mundo. Ha terminado gente con heridas gravísimas, hay gente que ha terminado muerta, y además es muy difícil romper el círculo cuando hay algo extraño que está ocurriendo. Te pongo un caso que no es una secta, pero tiene las mismas características, el caso del padre Grassi.
de la Fundación Felices los Niños. Te cuento un caso de una secta, el Maestro Amor, en la zona de San Luis y Mendoza. Exactamente lo mismo. Ahora, me decía uno de los investigadores, se estaban preparando para hacer una inversión de $1,5 millones de dólares. Iban a comprar un edificio en pleno barrio del Abasto, donde iba a funcionar la sede central. ¿Cuánta gente hay en esta secta? Mirá, había 1.500 captados, ya comprobado, y había 700 nuevos alumnos. Y había también, y acá un poco respondo a tu pregunta, Fede, yo lo tengo anotado acá. Claro, ¿cuántos son los cabecillas, no? Claro, los acá había como una estructura. Vos cuando te tenés que imaginar este tipo de organizaciones, son bien piramidales y bien jerárquicas. Muy jerárquicas. Vos tenés en el nivel número 7 los llamados maestros o ángeles. En el nivel 6 los apóstoles, que es como un grupo consultivo. Después en el nivel 5 los genios. ¿Se hacen llamar con estos términos? Sí. Maestro, apóstol. Sí, apóstol. En el grupo 5 los genios, que son aquellos que se van preparando. En el grupo 4 los alumnos, que serían los rasos. Y en el grupo 3, 2 y 1, los humanos comunes, los que estamos testeando a ver qué pasa. Pasa que, bueno, esta es una organización que estaba en Argentina, que tiene ramificaciones en Uruguay y que tiene ramificaciones en Estados Unidos. Y ahora lo que se está investigando, y esto también lo tenés que pensar a nivel del narcotráfico, este tipo de organizaciones tienen una columna vertebral que es económica. Si vos a esta organización la querés desarticular, no solamente tenés que detener a las cabezas, sino que tenés que romper la estructura económica y detener al todo el círculo que le da, entre comillas, ciertas garantías para que esa organización funcione. A ver, ¿qué es lo que yo te digo? ¿A vos te parece que acá había policías que no sabían que esto pasaba? ¿A vos te parece que hay gente vinculada a la política que sabían que esto pasaba? Gente vinculada a la empresa, gente vinculada a la justicia, acá hay de todo. Esto que estamos mostrando acá, yo se lo hablé una vez con ella y luego lo leí también en la causa de Natalia Haik. Cuando Natalia Haik va al programa de Mirta Legrand y ella empieza a contar y que ella tenía información, que en su famosa tablet había información, estaba incluido este tipo de cosas. Por eso es muy interesante el día que se vaya a desbloquear el iPad que tenía Natalia Haik, por ejemplo. Y esto se venía investigando desde el año 91 y 92. Yo estuve mirando los registros judiciales, acá lo anoté. Juan Perkowicz, que es el líder de esta organización, por lo menos la ramificación acá en Argentina, que tiene 84 años, y Marcela Sorkin, que es la segunda, ya vienen siendo investigados por primera vez desde el año 1993, cuando él estaba al frente de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIVA. Ahí ya se hablaba de captación de personas por temas laborales y sexuales. Pasó por 3 jueces esta causa. El más conocido fue Vergés, el famoso juez Vergés. La causa hoy sigue abierta por un delito solo, que es reducción a la servidumbre. Y en su momento se dijo que no había mérito para procesarlo y se rechazaron otros delitos vinculados como el hurto agravado, el abuso sexual y las estafas. Pero la organización siguió. Es decir, desde el año 93 al 2022 tenés un montón de años y cosas que han ido pasando. Por ejemplo, el líder de esta organización, que ahora todos se sorprenden, en los registros judiciales está condenado en una causa por hurto calificado, lo embargaron por $150.000 y lo acusaron a él y al hijo de haber desvalijado un departamento a una psicóloga que era vicepresidente de la fundación, que se llamaba Susana Schiavi, luego que ella muriera en un accidente de tránsito. Este hombre no es que tenía una vida que no llamaba la atención, no. Estaba en el barrio Santa Clara, que es uno de los barrios más importantes que está en la cercanía del Nordelta, que hay varios barrios ahí que se llaman Santa Clara, San Francisco, etcétera. En Benavides tenía una vida de lujo,
Y era una persona que tenía muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cuál es la estrategia ahora? Estamos viendo las imágenes de Comodoro Pi. En Comodoro Pi hoy fueron todos, los hombres y las mujeres. Pero no quisieron declarar. No quisieron declarar. ¿Por qué? Porque los abogados le están diciendo, calladito la boca, no hablen ni ante el juez Lijo, no hablen ante la Procelac, no hablen ante el fiscal Carlos Stornelli. Vamos a ver qué tiene la investigación de la Policía Federal y en base a lo que tengan vemos cuál es la estrategia. Para mí, van a ser, la gran mayoría van a ser procesados con prisión preventiva y hay todavía personas prófugas. Hay prófugos todavía. Y hay mucha gente importante y preocupada. Bueno, gracias Nacho. Sí. Vamos a ver cómo sigue esto.